Últimamente parece bullir de novedades, horas y proyectos. La Comunidad Valenciana no deja de dar noticias sobre su presente y futuro ferroviario, y en este vídeo vamos a repasar las últimas novedades. Son muchas las noticias que rodean a la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos, en temas del ferrocarril, especialmente infraestructuras pendientes desde hace ya demasiado tiempo. Hace poco hablamos del túnel de acceso a Valencia y la ampliación de Joaquín Sorolla, pero tanto la capital del Turia como Alicante han recibido importantes novedades estos días que parecen dejar atrás los muchos años de abandono o semiabandono que parecía arrastrar. Vamos a comenzar por una de las obras pendientes más importantes de esta comunidad, la conexión por alta velocidad entre Valencia y Alicante, que estos días ha dado un nuevo paso con la inyección de unos 146 millones de euros para finalizar la conexión ferroviaria entre estas dos ciudades. Un proyecto que incluye la electrificación, colocación de traviesas, pantallas acústicas y protección frente a los temporales, y el ambicioso objetivo de que al fin, en 2025, se pueda viajar entre Alicante y Valencia en tren en 1 hora, tiempo de desplazamiento que también se podrá lograr desde Elche, ya que la iniciativa incluye la conexión con Murcia, extendiendo el recién inaugurado servicio van. Hablamos de una obra decisiva y de la que ya hemos tratado en un vídeo del canal muy recientemente y que discurrirá por la Encina. Tras esta inversión, solo falta por licitar el proyecto para la conexión del puerto de Alicante con Villena en servicio de ancho internacional, que será por tercer carril y que lleva ya más de un año de retraso y que el Ministerio de Transportes quiere resolver este primer trimestre de 2023, recordando lo crucial de este tramo dentro del corredor mediterráneo. Hace unos días, además, se concluyeron las pruebas del trazado en vía única entre La Encina y Xàtiva para comenzar a construir la doble vía en ancho internacional o alta velocidad, poniendo especial énfasis ahora en las pantallas acústicas y medidas frente a temporales futuros. Un tramo de 45 kilómetros de vía doble que discurrirá entre Xàtiva y la conexión con la línea de alta velocidad Albacete-Alicante en los enlaces de La Encina, dirección Albacete, y Nudo de la Teja, dirección Alicante. Pero la clave de ese tramo será el cambio de ancho, con inversiones para el trazado de ancho estándar, o sea, el utilizado por la alta velocidad en España, entre Valencia y Alicante, unas obras de renovación del tramo Xàtiva-Nudo de la Teja de 40 kilómetros en vía doble, que supondrán una inversión extra de 32 millones de euros, contemplando además el cambio de ancho convencional a estándar y la conexión con la línea de alta velocidad Alicante-Valencia por los lados norte y sur. Y una vez en servicio, Adif abordará la adaptación a alta velocidad del trazado ferroviario actual Xàtiva-Nudo de la Encina en vía doble para la conexión en ancho estándar de las tres capitales de la Comunidad Valenciana, con una inversión de 187 millones de euros. Centrándonos ahora en la provincia de Alicante, estos días se ha anunciado la esperada electrificación del tren entre Alicante y Elche por vía convencional, mientras se realiza la conexión con el aeropuerto, anunciándose así la ejecución de las obras que desbloquearán por fin la variante ferroviaria de Torrellano, que arrastra nada menos que 20 años de retraso. Una conexión con el aeropuerto de la Altet de 5 kilómetros de longitud y técnicamente sencilla, que sustituirá al trazado de ancho ibérico actual entre las ciudades de Alicante y Elche. Un anuncio tremendamente esperado tras un sinfín de reivindicaciones porque esta importante terminal aeroportuaria tuviera por fin conexión por tren, incomprensible a todas luces teniendo en cuenta la cercanía de la vía férrea ya existente y la relevancia de este aeropuerto, uno de los más importantes de España y que en varias ocasiones se ha llegado a colar en el top 10 de aeropuertos europeos e incluso en más de una ocasión entre los 70 más utilizados del mundo. De momento habrá que esperar, pero mientras se acometen las obras de la conexión del aeropuerto con el tren entre Alicante y Elche, la actual línea férrea será electrificada en su trazado paralelo a la costa, desde la pedanía ilicitana de Torrellano hasta el barrio alicantino de San Gabriel. Una medida rápida y de carácter provisional que está previsto se acometa en unos 2 años.
una vía que utilizarán trenes de cercanías, larga distancia y mercancías. Con esta actuación, las obras de la variante de Torrellano se podrán llevar a cabo sin incidencias ni cortes en la circulación ferroviaria, si bien, y una vez concluida la nueva variante de Torrellano, la actual línea férrea por la costa será desmantelada para ser sustituida por el nuevo trazado, liberando así esa zona de instalaciones ferroviarias, algo muy demandado por los vecinos de este área de influencia. Las fechas de momento son delicadas, pero desde el Ministerio de Transportes se asegura que mientras se electrifica la línea costera durante los próximos 24 a 30 meses, se licitarán las obras de la variante de Torrellano para que a partir de ese mismo plazo se esté en condiciones de empezar los trabajos de construcción de esta referida variante, que será el trazado definitivo del corredor mediterráneo a su paso por esta zona, por lo que es aventurado hablar todavía de cuándo podría acabarse toda esta operación, pero hablaríamos de entre 3 o 4 años como mínimo. De momento ya ha sido adjudicado el proyecto de redacción en la primera fase, que se elaborará en el actual trimestre para la conexión de los 5 kilómetros que van a permitir que los trenes tengan por fin parada en el aeropuerto alicantino. Recordando que la mencionada variante de Torrellano sustituirá al trazado actual de ancho ibérico entre Alicante y Elche, pero no confundir con el trazado de alta velocidad. Hablamos de una inversión de en torno a 80 millones de euros en esta primera fase, mientras que el resto de este gran proyecto se elevará a varios cientos de millones, suponiendo junto al tramo ya citado entre Xàtiva y La Encina el último gran escollo para unir Valencia, Alicante y Murcia en el trazado del corredor mediterráneo. Otra gran novedad de la provincia alicantina de estos días ha sido la recuperación del tren entre Denia y Alicante con un trayecto que pasa a durar en torno a 181 minutos. Un tren que vuelve 6 años y medio después de que se cerrara y que forma parte de la línea 9 del tram. Reapertura del tramo entre la capital comarcal y Gata de Gorgos, el último en el que se ejecutaron las obras de modernización iniciadas en 2016. Inicialmente el recorrido entre Denia y Alicante tendrá una duración prácticamente idéntica a la que había hasta el año 2015, cuando los problemas para garantizar la seguridad en dicho tramo obligaron primero a reducir la velocidad de los trenes y después, ya en el 2016, a cerrar por completo la línea. No obstante, esta duración del viaje se debe a que por el momento habrá que hacer 2 transbordos, uno en Benidorm y otro en Teulada, ya que entre este municipio y Benidorm no podrán circular de momento los trenes duales hasta que estén finalizados los 3 puentes pendientes de ejecución. A partir de entonces el recorrido podrá cortarse mucho más, ya que no hará falta hacer estos transbordos en dichos tramos. Desde el pasado lunes 16 de enero son 17 los servicios diarios por sentido entre Denia y Alicante, con horarios desde las 5:50 horas de la mañana hasta las 21:40 saliendo de Denia y desde Alicante con salidas desde las 5:45 de la mañana y el último a las 22:30 de la noche. Otro detalle destacable es que en el tramo entre Gata y Denia, que ahora se abre de nuevo al servicio, se incorpora un primer apeadero antes inexistente, a mitad de recorrido junto a la avenida de Joan Fuster, que se ha bautizado como apeadero Vox de Diana, y un segundo apeadero en las inmediaciones del Instituto Historiador Chabás, que se ha llamado Pedrera Besanés, aunque desaparecen los antiguos apeaderos de Alqueríes y del Hospital de la Pedrera. Además, se están ejecutando obras de adecuación de la estación de Denia y de su entorno, faltando ahora el tramo tan ansiado que unirá en el futuro Denia, Oliva y Gandía, y que lograría unir Valencia y Alicante por la costa, tramo cuyo estudio preliminar de licitación debería salir en las próximas semanas. Volviendo ahora a la ciudad de Valencia y en este caso a la periferia, estos días también ha sido noticia la reunión de Adif con los ayuntamientos de Alfafar y Sedaví por un polémico paso a nivel a la altura de ambas localidades vecinas, una zona que viene reivindicando mejoras en la seguridad de las vías que pasan por este área, cuyo trazado ferroviario supone muchas molestias por ruidos, así como la peligrosidad de un paso a nivel que ya arrastra numerosos accidentes y muertes en el pasado. En la reunión se han estudiado las opciones que permitan generar pasos seguros para peatones y mejorar la integración del ferrocarril eliminando dicho paso a nivel.
En dicha reunión, Adif ha mostrado su compromiso para realizar un estudio de tráfico, aforos y de pasos y los inicios para gestionar la firma de un protocolo de estudio para comenzar los trámites que permitan el futuro soterramiento de las vías por esta zona. Soterramiento complejo y que vienen reivindicando los vecinos desde hace ya muchos años. Estos estudios podrían alargarse unos 4 años, por lo que Adif ha propuesto la creación de un paso subterráneo ciclopeatonal cifrado en unos 3 millones de euros de presupuesto y que permitiría eliminar dicho paso a nivel y garantizar la seguridad de las personas, mientras que los vehículos pasarían a circular por los pasos seguros ya existentes, eliminando por tanto parte de la problemática de la seguridad y también de los ruidos, sobre todo de los pitidos de advertencia de los trenes que pasan por este lugar. Quizá la gran molestia en cuanto a ruidos de este tramo, dada su gran afluencia de convoyes tanto de pasajeros como de mercancías. Un avance significativo y esperanzador, aunque los vecinos de la zona se muestran todavía muy desconfiados, por lo que estaremos muy atentos en los próximos pasos de esta obra, así como del resto de las obras tratadas en este vídeo, que sin duda son buenas noticias para una tierra demasiado acostumbrada a la inacción y el pesimismo tras muchos años demasiados a paso de tortuga. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.